Y aquí estamos ya de regreso en su programa Torre Médica. Seguimos en nuestra segunda entrevista con el doctor Mauricio Gallo, alguien de casa que como experiencia pues hemos tenido la oportunidad de vivir ya la clínica de próstata, que de algún modo ha tomado forma esto para atender cualquier clase de padecimiento, pero hoy en específico el cáncer de próstata, ¿no, Anaí? Sí, así es. Y bueno, pues creo que el tratamiento puede representar en los pacientes diversas complicaciones, ¿no? ¿Qué repercusiones puede llevar los pacientes, sobre todo que les da miedo el tema de disfunción sexual, todo esto? Pero creo que con los avances tecnológicos hoy en día, ¿qué nos puedes decir sobre esas repercusiones en el tratamiento? Sí, doctora Anaí, a final de cuentas es cierto, o sea, es uno de los puntos que hacen que el paciente no sea tan sencillo que se acerque al médico. Y al ser todo un espectro de enfermedades tan comunes, realmente ahí es donde nace la necesidad de crear esta unidad de la próstata, un centro especializado para el tratamiento de enfermedades tanto benignas como malignas de la próstata. Y esto es en base a lo que tú me preguntas, porque cada uno de los tratamientos puede llegar a tener diferentes secuelas. Cada vez la tecnología nos va orientando a limitar esas secuelas, ¿no? O sea, uno de los mitos más importantes es que el paciente que va a ser operado de la próstata, ya sea de una enfermedad benigna, pues va a tener problemas de disfunción eréctil o va a tener alguna otra alteración. Y esto es también un mito porque a final de cuentas nosotros al retirar la próstata, cuando hacemos una cirugía por una enfermedad benigna, no tocamos en ningún momento los nervios que hacen que el pene tenga una erección. En la cirugía de las enfermedades malignas, en este caso la prostatectomía radical, ahí sí normalmente los nervios van por la parte externa de la próstata, pero con tecnologías más avanzadas ahora tenemos la facilidad de poder separar esta parte y limitar el daño. Así es también, yo creo que es uno de los puntos más frecuentemente encontrados en la consulta, lo que yo como experiencia tengo en cuanto a mis pacientes, y sí es un punto que definitivamente creo que hace que no se acerquen con esa facilidad. Y creo que el punto aquí es hablar claramente con el paciente de las posibilidades de que esto suceda. Como lo digo, cada vez se limita más ese daño, pero a final de cuentas el paciente tiene que entender que estamos tratando una enfermedad, ya sea benigna o maligna, que puede tener, a final de cuentas, una repercusión de otras características. Otro de los puntos que también aqueja mucho o da muchas dudas en el tipo de tratamientos es la continencia de la orina, o sea, la salida de la orina de forma espontánea. Normalmente los tratamientos de las enfermedades benignas sí tienen una limitada incidencia de incontinencia urinaria y, como lo digo, las terapias actuales van limitando todavía más la posibilidad de que exista esto. En cambio, en la cirugía oncológica también sí hay una incidencia mucho mayor, porque es una cirugía mucho más invasiva, pero utilizando nuevos equipos como es el robot Da Vinci, definitivamente tenemos la facilidad de tratar de limitar este daño, ¿no? Y bueno, pues nosotros en Centro de Riñón Guadalajara tenemos la fortuna de trabajar juntos y sabemos y hemos podido identificar que un crecimiento de la próstata no es igual a cáncer de próstata. Y bueno, en la unidad de próstata nos ha tocado hacer algunos diagnósticos y me gustaría que nos platicaras un poquito de ello, de las complicaciones renales que puede llegar a tener un crecimiento prostático que no es tratado, ¿no? Sí, definitivamente es uno de los puntos. O sea, el paciente acude normalmente ya sea por una revisión espontánea sin tener ninguno de los síntomas o por presentar síntomas urinarios que yo creo que son muy característicos, que la mayoría de los pacientes los conocen, que son síntomas relacionados a una obstrucción de la salida de la orina, normalmente aumento en la frecuencia, disminución del calibre de la orina, urgencia urinaria, tenesmo vesical, que es ir a orinar y sentir que no hay un vaciamiento completo. Y esto es bien importante porque el paciente tiene que saber que eso está relacionado normalmente a enfermedades no malignas o no lo podemos delimitar directamente porque eso nada más nos habla de un crecimiento prostático que causa obstrucción. El cáncer de próstata normalmente en el momento en el que es 100% curable, pues definitivamente es un cáncer indoloro y que normalmente se detecta únicamente por la realización de estudios y de una exploración física. Entonces, creo que es uno de los puntos que sí tienen que quedar muy claro, como tú lo dices. O sea, a final de cuentas, el paciente que tiene la posibilidad de tener un cáncer es poco probable que tenga síntomas
Y el paciente que tiene síntomas, lo más probable es que tenga una enfermedad benigna, pero no lo podemos delimitar simplemente por pensar que tiene síntomas. Sabemos que no es cáncer, ¿no? Pero sí, ese es el punto. Y cómo también hemos tenido casos en que esas obstrucciones crónicas llegan a sufrir datos de hidronefrosis, que quiere decir que la orina refluya y llegue a afectar también los riñones, ¿no, Julio? Y aquí es donde ya también acuden contigo porque dicen, ¿sabe qué, doctor? Tengo insuficiencia renal, pero ¿cuál es la causa? Esa parte de tener un trabajo multidisciplinario e integral, el apoyo imagenológico donde podemos hacer la diferenciación, y creo que mucho de lo que sucede con pacientes que no fueron evaluados de forma completa, y no voy a referirme a instituciones, voy a hablar en general, nos permite hacer esa distinción, y el paciente con crecimiento prostático, y ahí estuvimos trabajando para que la clínica de la próstata, de la unidad de la próstata, hiciera presencia en la clínica, porque había un sinfín de pacientes que no levantan la mano a tiempo y empiezan con trastornos funcionales, vaciamiento, incontinencia, pero ya de la mano, cuando tienen alteraciones prostáticas que están causando una funcionalidad alterada en el riñón y que no lo saben, y que a veces puede ser la decisión a tiempo de evitar que el paciente vaya a una situación que lo deje pegado a una máquina de diálisis, y que obviamente una cirugía puede ser resolutiva para ambos casos. Quitar el problema prostático de base, que a lo mejor tiene una condición benigna, y de la mano resolver un problema de funcionalidad renal, que es muy valioso entenderlo. Tenemos una sección, Mauricio, que en esta quinta temporada le hemos llamado la parte de mitos y realidades a través de la ruleta, y yo le pido a la parte de producción que nos ayude para participarle de esto, y yo creo que en este tema mitos y realidades tiene mucha tela de dónde cortar, como dijo Anaí. Claro. Producción, ¿nos pones la ruleta? Gracias. Un mito. Bueno, yo te quiero preguntar, para que le digas a nuestro auditorio si es mito o es realidad, si cuando se realiza una biopsia de próstata, el riesgo de que el cáncer salga de la próstata por realizarla, ¿es un mito o es realidad? Es un mito totalmente, doctora. Definitivamente es algo muy común que escuchamos en la consulta, que el paciente llega o tiene el miedo de realizarse una biopsia, ya sea de muchos órganos, específicamente hablando de la próstata, el riesgo de realizar una biopsia y de que esto vaya a hacer que el cáncer cambie esa etapa de la que hablábamos, es totalmente un mito, ¿no? Normalmente lo que pasa es que el paciente acude a consulta y normalmente, por ejemplo, pasa que un paciente llega con un antígeno prostático extremadamente elevado, estamos hablando de números exorbitantes como 500, 1000 de antígeno prostático, y ese paciente es muy probable que ese antígeno elevado sea relacionado a un cáncer, que probablemente ya no sea un cáncer localizado, que ya sea un cáncer que se haya extendido a otros órganos, pero nosotros no podemos hacer estudios de evaluación hasta que no tengamos un diagnóstico histológico, o sea, de la muestra que tomamos para saber qué características tiene ese cáncer, y entonces hacemos la biopsia y después de eso hacemos los estudios para saber la extensión de la enfermedad, y encontramos que el cáncer está extendido a otros órganos, y el paciente lo primero que piensa es, al momento de la biopsia me permitieron que ese cáncer se regara a otros órganos, pero es totalmente un mito. Sí hay cánceres que, de hecho, la mayoría de los médicos que nos dedicamos a esto sabemos que no se deben de biopsiar, pero normalmente el cáncer de próstata no, es un cáncer que se tiene que diagnosticar de esa forma. Muchas gracias. ¿Nos ponen la ruleta, producción, por favor? ¿Otro mito? Pues creo que en cuanto al diagnóstico y el hecho de que si todos los pacientes deben o no ser evaluados mediante un tacto rectal, ¿es mito? ¿Es realidad? ¿Qué representa? Pues, ahí es un punto complejo, porque la verdad es que el paciente sí le tiene miedo a este tipo de exploración. O sea, lo que hay que, más bien el mito es que es un estudio que es extremadamente incómodo, o que va a terminar con la habilidad de un paciente, o que va a hacer que a lo mejor tenga gustos diferentes. La verdad es que es simplemente parte de una exploración física. Y sí, normalmente nos da mucha información. No siempre es necesario en toda consulta urológica hacer un tacto rectal, eso sí es muy importante, pero en aquel paciente en el que tenemos una sospecha clínica de que pudiera existir la posibilidad de haber un cáncer,
pues realmente el tacto rectal sí se tiene que realizar, ¿no? Volviendo a Eduardo le encanta una frase que alguna vez le platiqué, que decía de que un maestro mío decía, el que no mete el dedo mete la pata, ¿no? Entonces, y eso nos decía el maestro, o sea, y es cierto, digo, a final de cuentas, creo que si el médico tiene ese rapport, esa empatía con su paciente y le explica que es una prueba que realmente es intrascendente, que simplemente es parte de una exploración física general, realmente a lo mejor el paciente puede acceder sin ser tanto un problema, ¿no? Claro. ¿Producción, nos vuelves a girar ruleta? Una realidad. ¿Algo que le quieras platicar a nuestro auditorio que te haya ocurrido en la consulta? Pues miles de cosas, ¿no? Y más de la mano de ustedes que tenemos ya más de 15 años trabajando juntos, un montón de cosas, pero digo, la verdad es que yo creo que me quedo con todas las experiencias positivas que me ha tocado tratar. Digo, de verdad que lo más bonito que yo he vivido como médico es la confianza que depositan los pacientes en mí en persona, digo, a final de cuentas, porque yo trato de empatizar ahí y yo creo que no es nada sencillo tener una enfermedad y encontrar un médico al cual digas, ok, voy a poner mi salud en sus manos, y a final de cuentas ese es mi gran agradecimiento yo a los pacientes, ¿no? O sea, casi siempre trato de buscar una forma de encontrar esa comunicación directa y abierta con el paciente para que todas las dudas se disipen, y a final de cuentas, digo, es complejo, pero cuando sucede y tenemos buenos resultados, más hablando de enfermedades oncológicas, creo que esa es la parte más bonita, y ese es el punto por el que creo que pues, todos estos años que tenemos trabajando juntos, hemos creado este tipo de proyectos, ¿no? Y ahora con la unidad de la próstata, pues va dirigida a este tipo de grupo de enfermedades, porque queremos hacer partícipes a los pacientes de que estas enfermedades no debe haber tabús, no debe haber mitos, realmente tenemos que acudir al médico, siéntase con la capacidad de acudir en cualquiera de los centros urológicos que ustedes puedan manejar. Nosotros en este aspecto pues, tratamos de impactar específicamente en enfermedades de la próstata, pero realmente que sientan esa empatía, ese manejo para poder aclarar todas las dudas que puedan llegar a tener, ¿no? Muchas gracias, doctor Mauricio Gallo. Quédate, por favor, con nosotros en el programa. Todavía nos queda mucha tela de dónde cortar. Sí, y vamos del otro lado del estudio con nuestro chivermano Aldo Morales. Continuamos en Torre Médica con esta cápsula de qué pasó en las redes sociales. Gracias, doctora Anaí, por esa cálida bienvenida. Y en Torre Médica-TV en Instagram, ¿qué es lo que pasa en las redes sociales aquí? Pues aquí podrán encontrar los días de transmisión y retransmisión, los expertos que estarán en el programa semana a semana, y pasando a las redes sociales de los conductores, el doctor Julio Ramos Oficial en Instagram nos comparte cómo es su día a día en el consultorio, en el quirófano y tips para seguir viviendo una vida saludable. Por su parte, la doctora Anaí en Instagram como la dama de los rayos X nos comparte varias facetas de ella, como su vida diaria, la parte profesional y algunas otras fotografías. Por su parte, en Centro del Riñón Guadalajara podrán encontrar el número de contacto, la ubicación y otros tips para seguir una vida diaria saludable, como por ejemplo el 6 de mayo es el Día del Medio Ambiente. ¿Y esto qué tiene que ver con la salud? Pues cuidar nuestro medio ambiente genera una mayor y mejor calidad de vida. Entonces es por eso la importancia de cuidar nuestro medio ambiente. Otro término o otro día muy especial es el 6 de junio, que es el Día de los Pacientes Transplantados. Debemos de crear conciencia con toda esta comunidad de regalar vida. Mi nombre es Aldo Morales y continuamos en Torre Médica. Ya estamos de regreso en su programa Torre Médica. Hoy con una variable en la dinámica porque se decide de alguna manera compartirle en un tema tan delicado como es el diagnóstico y atención del cáncer de próstata. Y qué valioso es que un colega, el doctor Roberto, se permita hoy hacer presente para platicar su testimonio en la atención que le pudo brindar el doctor Mauricio Gallo, y creo que lo hace de una manera diferente, ¿no? Gracias, doctor. Muchas gracias por invitarme. Como médico, pienso que estaba escuchando la conversación que tenían ustedes. Lo fundamental
el mensaje que podemos sacar hoy positivo es la prevención de este problema tan grave que se diagnostica generalmente tarde, ¿verdad? Mencionaba el doctor Gallo que pues casi no da síntomas y eso propicia que el diagnóstico sea tardío. Esta oportunidad que tengo de platicar con ustedes va encaminada precisamente a tratar de orientar, transmitiendo por supuesto mi experiencia a las personas para que se atiendan oportunamente y pues tal vez hacer diagnósticos tempranos de cualquier enfermedad prostática, pero específicamente hablando de cáncer de próstata. Entiendo, doctor Roberto, que la decisión no resulta sencilla y mayormente para un profesional de la salud, pero el abordaje clínico, Mauricio, que se debe de llevar para un caso en particular como lo que vivió el doctor, ¿en qué consta o cómo se da de manera clínica desde que el paciente es evaluado con alguna variable en su nivel o en su valor de antígeno prostático, o bien la presencia de síntomas primarios que le dieron la pauta a recibir una atención urológica y mayormente en las características clínicas del doctor? Sí, digo, en este caso específicamente, el doctor realizaba estudios de evaluación generales normalmente cada cierto tiempo y en base a eso él encontró una elevación de ese antígeno prostático, recibió una atención médica y dentro de esa atención médica se realizaron los estudios pertinentes, dentro de ellos se realiza resonancia magnética y otro tipo de estudios que nos pueden ayudar a determinar si un paciente requiere definitivamente realizar una biopsia prostática o en ocasiones ese antígeno prostático, porque quiero aclarar, el antígeno prostático no es específico de cáncer, normalmente nos habla de alguna alteración o enfermedad en la próstata, sí. Pero sí ahora con nuevas herramientas como es la resonancia magnética podemos separar cuál es el paciente que realmente puede llegar a tener un cáncer y entonces cuál es el paciente que requiere una biopsia prostática. En este caso se le realizó una biopsia prostática al doctor y encontramos una tumoración prostática que normalmente también nos habla un poquito de qué tan agresivo o en qué momento podríamos encontrar la enfermedad. Después de realizar este tipo de estudios, hacemos estudios de evaluación general para hacer una etapa clínica para definir en qué momento encontramos la enfermedad y gracias a Dios la enfermedad del doctor se encontró en una etapa en la cual al parecer se encontraba localizada dentro de la próstata y entonces los tratamientos que normalmente van orientados para la enfermedad que le llamamos localizada de la próstata y que es donde más hay intención, el porcentaje de curación es mucho más alto, pues entonces se propusieron las alternativas terapéuticas y dentro de esas alternativas terapéuticas, pues el doctor optó por el tratamiento quirúrgico. ¿Qué tipo de tratamiento quirúrgico fue? ¿Fue con robot o fue Así es, cirugía abierta? Sí, con el doctor, normalmente en una consulta médica yo trato de, como les digo, poner todas las cartas sobre la mesa y tratar de fungir un poquito como alguien cercano a ustedes y tratar de orientarlos para decir cuál es el tratamiento que creo que en cada caso podría individualizarse y obtener los mejores resultados con las secuelas menores que pueden existir. Y en este caso le ofrecimos la terapia quirúrgica y es importante decirles que la terapia ha ido evolucionando a un punto en el que actualmente a nivel mundial la recomendación para la cirugía de cáncer de próstata es una cirugía radical de próstata asistida por un robot. Importante decir, a veces existe el mito de que el robot pudiera operar o no operar al paciente. Realmente no, simplemente es una herramienta que utilizamos. Es importante decirles, es una cirugía que es laparoscópica. La laparoscópica es aquella cirugía en la cual llenamos la pancita o el abdomen con un gas para poder tener un espacio y a través de la piel hacemos pequeños orificios para introducir unos puertos y por ahí van unas pinzas y a diferencia de la cirugía laparoscópica convencional, estas pinzas van conectadas a unos brazos robóticos y a una cámara robótica y nosotros en una consola que está a un lado del paciente manipulamos las pinzas y manipulamos la cámara y esto nos da pues definitivamente mucho mayor precisión, mucho mayor control en cuanto a movimientos. El riesgo normalmente es mucho menor, sobre todo ahora nos atrevemos a operar pacientes que tienen enfermedades importantes o comórbidas cercanas y normalmente también el sangrado y la evolución en general es mucho mejor.
siempre no sacrificando el riesgo de dejar enfermedad, o sea, el control oncológico, o sea, curar ese cáncer, y también tratando de evitar las secuelas, como en este caso puede ser incontinencia o disfunción eréctil, por lo que mencionábamos previamente, de que los nervios que producen la erección van por la parte periférica de la próstata. Doctor, ¿y nos podría platicar un poquito su experiencia a nuestro teleauditorio, sobre todo explicarles cómo fue desde el momento en que se le hizo a usted un diagnóstico y ahora que tiene 2 meses de operado? Sí, aproximadamente. ¿Nos puede platicar un poquito para todos aquellos pacientes que tienen miedo a hacer una revisión, a que les den un diagnóstico catastrófico, para que los tranquilice y pues vea que si esto es detectado a tiempo es 100% curable? Sí, esto es sumamente importante. Debo de hacer énfasis en algo que comentó Mauricio, el doctor Mauricio. Con todo gusto. Somos amigos, pues. Yo tenía desde hace aproximadamente 25 años o un poco más, chequeos periódicos cada 6 meses por un urólogo, por el antecedente de cáncer en mi padre, murió de cáncer metastásico, y en un hermano mayor que yo. Eso, como sabíamos, pues la relación que existe del cáncer con la consanguineidad, pues cada 6 meses me hacía yo un chequeo. Cuando surgió lo del antígeno prostático, bueno, yo me hacía hasta 3 veces al año la cuantificación de antígeno prostático. Por causas ajenas a mi voluntad, hubo un lapso en el que yo descuidé esto y lo retomé 4 meses después de la fecha programada. Me habían solicitado por los hallazgos a nivel del tacto rectal, me habían solicitado un ultrasonido prostático. Me lo realicé, pero no lo llevé oportunamente al doctor. Pues el antígeno prostático también se disparó un poco. De 4, que es el nivel normal aceptado, estaba casi en 7. Eso, por supuesto, me inquietaba, pero tenía otras prioridades. Y cuando acudí a la consulta, bueno, nuevo tacto, una resonancia magnética y biopsias de la próstata, en la que se confirmó el diagnóstico clínico que el urólogo pues, había hecho de posible tumoración cancerosa, ¿verdad? Eso fue lo que pues motivó que buscara posteriormente, ya teniendo el estudio histopatológico, buscara posteriormente la atención de un cirujano urólogo oncólogo, que son pocos en la ciudad. Para mí fue algo más sencillo porque pues soy médico y preguntando y buscando, llegué a la consulta del doctor Mauricio, ¿verdad? Debo decir que es un extraordinario médico y hubo empatía en la entrevista, casi nos hicimos amigos en esa entrevista. Y pues me propuso el tratamiento quirúrgico a través de robot. Lo acepté porque también tenía los antecedentes que son importantísimos de que tenía la preparación adecuada para hacerlo. Pues creo que esa parte de tomar una decisión tan valiosa, tan consensada emocionalmente también, por lo que de alguna manera nos platicaba un poquito fuera de cuadro, pero creo que el escenario de atreverse
a intervenir quirúrgicamente de forma oportuna, cambió el pronóstico, cambió su estado clínico y hoy es parte de algo que tiene una condición para usted en otro estilo de vida y nos hace partícipes de todos. Para la gente que nos ve en pantalla, que tome en consideración que para un profesional puede aparentar ser más fácil, pero a veces resultamos no ser los mejores pacientes en ese sentido y por lo tanto la responsabilidad se acrecenta. Yo los invito a que nos vayamos a un corte comercial y regresamos para platicar más a detalle. Regresamos. Gracias.